Desastre en la Florida. Irma inunda y arrasa con este estado de los Estados Unidos. Impactó el huracán que estaba previsto, llegó con categoría 3. Y lo que estamos viendo son imágenes del momento exacto del aterrizaje de este huracán, que además se ha llevado de encuentro islas en el Caribe, una de ellas Cuba, que llegó con categoría 5. Han evacuado en esta región, ahí vemos los esfuerzos del reportero, pero se llegaron a evacuar alrededor de 700.000 personas en el estado de la Florida. Miami está completamente inundado y uno de los principales problemas que decían los administradores de los condados era que se habían caído grúas de construcción y que había peligro de que cayeran otras. Durante todo el día los programas de televisión en Estados Unidos han estado transmitiendo estas imágenes que en realidad nos generan pavor porque ha habido muchísima destrucción y una cantidad enorme de agua acumulada en los lugares más concurridos de la Florida. Parecía un lugar y un pueblo fantasma en realidad. El presidente Trump ha declarado el estado de catástrofe natural, el estado de la Florida, tras el aterrizaje del huracán Irma. En este momento está en categoría 2, ha descendido una categoría y va rumbo hacia el norte, hacia Tampa. Los vientos que arrasaron Miami y parte de la Florida que hemos visto inicialmente estas imágenes llegaron a 200 kilómetros por hora. Eso es lo que ha ocurrido el día de hoy con este fenómeno natural. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Punto Final. Y vamos a empezar con la pregunta del día de hoy, que ustedes podrán responder a través de las redes sociales en @latina_.p. La pregunta es provocadora, pero se habla de este tema permanentemente. Entonces le preguntamos directamente a todos los amigos de las redes sociales si creen que los fujimoristas efectivamente están buscando la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski o están actuando como oposición. Respuestas, comentarios en el Facebook de Punto Final y por supuesto a través de @latina_.p. Pero ahora vamos a lo nuestro. Vamos a presentarles un drama desgarrador. Estamos hablando del secuestro de un jovencito de 14 años. Esto ocurrió en el Cusco. Los padres están desesperados. Desapareció hace 20 días. Logró comunicarse los secuestradores con los familiares en los primeros 2 días. Pero después de eso, silencio total. Están pidiendo 500.000 soles de rescate. Roberto Ramírez nos cuenta esta historia. Hijo lindo, levanta la mirada arriba, reza con tu abuelita. Y Juanita, yo sé que es milagrosa, te va a proteger siempre. Te va a traer a mi lado, vamos a darnos un abrazo y me vas a decir que me amas. Yo también te voy a decir que te amo. Hace 21 días Sebastián salió de su casa rumbo a su escuela y hasta ahora no regresa. Su madre no sospechaba nada malo hasta que recibió una llamada telefónica. Para el miércoles, me dice, para el miércoles a mediodía, si no te lo mando en pedacitos. Pero los secuestradores, que pedían $500.000 de soles, no contaron con que había cámaras de seguridad por la calle por donde caminaba Sebastián. Y lo que ahí se vio fue simplemente sorprendente. Una persona y un auto que resultaron conocidos. Cualquier cosa que le pase a mi hijo, yo le voy a echar directamente a mi cuñada la culpa. Estamos hablando de su hermana, señora. Así es. Con esa permanente sensación de desesperación, esta historia empezó a tejerse con una lista de sospechosos, entre los que se encontraba Luisa, la propia hermana. Buenas. ¿Qué tal? Se sospecha de la hermana y de Percy, el marido de la hermana, que en estos momentos está inubicable, y también del hermano menor de Percy, un joven universitario de nombre Wilfredo, que igualmente fugó y dejó todo abandonado.
Esta es la habitación de Wilfredo. En paralelo a la desesperación de los padres de Sebastián, transcurre una indescifrable historia, una antigua historia de celos y recelos que lleva a esta madre a dudar de su propia hermana y quizás a preguntarse si acaso el pasado tiene algo que ver con el drama que vive en el presente. Hemos tenido pequeñas rencillas. ¿De qué tipo? Nos han metido celos, hay que ser directos. A veces a mí me metía unas cosas, me decía, ¿sabes qué? Que tu mujer está andando en malos pasos, está así. Y a ella le decía otra cosa de mí. O sea, ha buscado la intención de separarnos a nosotros. Sin embargo, en este largo camino de incesante y desesperada búsqueda, todos, incluso el padre de Sebastián, tendrán que aclarar cosas extrañas. Alguien ha venido, me ha dicho, préstame tu celular para hacer una llamada, y han hecho la llamada al extorsionador. El lunes 21 de agosto mi hijo sale junto conmigo y con mi menor hija más rumbo al colegio. Se ve caminando a mi hijo hasta la esquina de allá. ¿Solito iba? Solito. Atrás le seguía a mi perro. Lo que se presume es que el vehículo, este rojo, habría estado a esa altura, ¿no? Observando, esperando que salga el menor, Sebastián. Luego cruza mi hijo para allá. ¿Para acá? Sí. Lunes 21 de agosto, 7:19 de la mañana. Fue la última vez que se le vio a Sebastián caminando por esta calle del Cusco. Sin embargo, los secuestradores no se percataron que había una cámara que estaba grabando todo. Esta es una de las cámaras que logra visualizar, que logra tomar esta de acá y la de allá. Aparte del carro hay otra persona que camina. Claro, es que se visualiza que va por este lado, el lado izquierdo. Es un muchacho con pantalón jean, casaca verde. Y una gorra, me con parece. su gorra y hablando por teléfono celular. No se aprecia cuando él sube, ¿no? No se aprecia porque la cámara llega hasta la esquina. Según yo ya estaba en donde tomamos quino, pero llegué a la esquina, no había mi hijo. Señora, buenos días. Soy el comandante de la policía. Usted todos los días está acá, ¿no es cierto? Sí, vengo todos los días, pero no... Ese yo no día me he del 21 usted no se percató del... Ni un carro que se haya metido así rojo en contra. No he visto nada yo, sí, nada. ¿Desde qué hora trabaja usted? Yo trabajo desde las 6:30. ¿Sí conoce al menor, más o menos? Que todos los... A veces ha venido a tomar desayuno acá. A las 9 de la mañana, la profesora de Sebastián le comunica que su hijo no había asistido al colegio. Pero luego, la señora Claudia recibe otra llamada. Una llamada de aquellas que nunca nadie quisiera recibir. A las 11:32 me hacen una llamada. Yo ya sabía que mi hijo no había ido al colegio. En esa llamada me dice que lo tenemos a tu hijo. Y otra vez me vuelve a llamar a las 11:34 ya también. Y me dicen, sabemos todos tus movimientos. Sé que estás sola con tus hijas. Sé que tu esposo ha viajado. Sé que tu papá está en el hospital. Y yo le digo, ¿cómo sabes tanto? Sabemos todos tus movimientos, queremos 500.000 soles, me dice. Los padres de Sebastián venden envases de todo tipo, cilindros plásticos, galoneras, al por mayor y menor. Carlos, el padre, estaba en Tacna cuando esto ocurrió y regresó el martes. Ese martes por la noche, la madre de Sebastián recibió una tercera llamada. Encontrándose la mamá acá, declarando, recibe una tercera llamada. Y me dice, señora, ¿ya juntado la plata? Me dice, he juntado 10.000, le he dicho. Hasta 15.000 te puedo dar, pero pásame conmigo, por favor, pásame. No, mañana a las 4, mañana miércoles a las 4. Si no, con la chiquita también va a suceder así, con la niña más. Y yo esperaba hasta el miércoles, tratando de que me llamen, nada, a medianoche me llamarán, nada de nada, hasta el día de hoy.
Recién el miércoles son proporcionadas las imágenes de las cámaras de seguridad y lo que allí se vio causó sorpresa, decepción, indignación. El mismo carro que Claudia Vera había avalado en la compra, al parecer había sido usado para el secuestro de su hijo. Visualizaron el video y reconocimos el carro. El día que yo vi el video, yo dije, el aro es igual. El día que me hicieron ver el video en la comisaría, reconocí a mi cuñado, a Wilfredo. Efectivamente, luego de la visualización del video, la pareja sentimental de Luisa, Percy Peralta, y el hermano de este, Wilfredo Peralta, fueron notificados por la policía. Pero a los 2 días, él y su hermano desaparecieron. Para el día sábado en la noche o domingo en la mañana fugaron los dos hermanos. ¿Los presuntos autores se han paseado en las narices de la policía? No, inicialmente no se sospechaba que tanto la familia como yo, porque ellos desde un inicio apoyaron el proceso. El número desde el cual el secuestrador llamó a la madre de Sebastián, el 977-858526, estaba a nombre de un tal José Luis Huamán, quien dijo que vendía chips incluso a menores de edad. 11 días después del secuestro, cuando ambos sujetos ya habían fugado, recién salió la orden de captura de Percy y Wilfredo Peralta. Si tengan ustedes cualquier tipo de información sobre estos presuntos sospechosos del secuestro, dar aviso a la unidad policial más cercana del lugar donde han obtenido la información. Por favor, Percy, recapacita y devuélveme a mi hijo, porque yo no te hice nada. Yo no voy a tomar represalia, Percy. Si tienes que pagar, las autoridades dirán. Pero te pido de corazón, por favor, dinos dónde está nuestro hijo. Wilfredo y Percy, este último pareja de Luisa Vera, se fueron súbitamente dejando una carta diciendo que cuiden a su madre. Más allá de eso, no se sabía nada de ambos. Por eso fuimos a buscar a la hermana de Claudia Vera, a Luisa Vera, la pareja de Percy. ¿Su marido estaba angustiado por su enfermedad? ¿Qué problemas tenían? El único problema que ha podido tener, como dice, tal vez es por su herida, la angustia. Luisa, quien ayudaba a su hermana Claudia en la venta de bidones, tenía una relación desde el año 2014 con Percy Peralta, el presunto secuestrador. Un taxista con el que tiene un hijo de 2 años. Un taxista que compró un carro, nada menos que con el aval de Claudia Vera, la hermana de su pareja, la madre de Sebastián. ¿Cuánto ganabas ahí con tu hermana Claudia? Me daba un sueldo mínimo, pero me daba mi comida más. ¿Te pagaba poco? No poco, no es poco. Para mí no era poco porque trabajaba con mi bebé y era un gran apoyo para mí. O sea, no es poco ni mucho. Mi hermana sí tiene su casa, tiene su negocio, todo. ¿Le va bien? Claro, a ella le va bien, sí. Y siempre yo, o sea, le he visto como un ejemplo a ella, siempre. ¿No te daba envidia? Envidia no. Wilfredo Peralta, el hermano de su pareja, estudiaba ingeniería en una universidad particular. Ingresar a su habitación fue como transitar por un sendero de diarios y revistas, libros regados y afiches del Che Guevara. Un desordenado sendero de papeles, una zampoña, una guitarra y un cucharón. Esta es su habitación y aquí es donde estudiaba. Hay afiches de Che Guevara. Pero cuando la lista de sospechosos se centraba en Luisa, su pareja y el hermano de su pareja, un registro de llamadas complicó la situación de Carlos, el propio padre de Sebastián. Aparentemente agarraron mi celular, alguien ha venido, me ha dicho, préstame tu celular para hacer una llamada, y han hecho la llamada al extorsionador. En efecto, desde su celular aparece una llamada realizada hace casi un mes, al 977-858526, es decir, al mismo número que el secuestrador usó el 21 de agosto para extorsionar a la madre de Sebastián. Cogen mi número, me dicen, ha podido ser un cliente, ha podido ser un amigo, me dicen. Préstame tu número, tu celular para hacer un... ¿Usted ha prestado su número? He prestado mi celular. ¿A quién le prestó? Agarró, presuntamente que es a mi cuñada, estoy entre mi cuñada. Mi cuñada puede hacer. ¿A Luisa? A Luisa. ¿Te prestó su celular hace semanas, hace un mes, hace 2 meses?
¿Nunca te ha prestado su celular? Nunca, eso yo estoy segura. Nunca, por lo menos, ni para mirar la hora, ni para mirar. ¿Nunca le has pedido prestado su celular? Nunca. ¿Para hacer alguna llamada? Nunca, nunca. Carlos dice que no recuerda si fue a su cuñada o a uno de los estibadores que les ayuda a cargar los bidones al que le prestó su aparato celular. Llamó al número del extorsionador, 53 segundos. Ha llamado, o sea, todo ha estado planeado. Esto no ha sido de un mes, de 2 meses. Lo han planeado 6 meses, bien, lo han planeado todo y han hecho la jugada de agarrar, de llamar de mi teléfono para incriminarme a mí. Se sabe que Percy Peralta sufre de leishmaniasis, una enfermedad conocida también como UTA, y que se presenta con llagas. Esta enfermedad está asociada a la malnutrición. En el caso del marido de Luisa, se presume que debido a las profundas heridas que tiene en la pierna, no haya podido viajar. Por su parte, Wilfredo Peralta sí es probable que esté fuera del Cusco. La policía viene haciendo trabajos de rastreo y búsqueda. Es probable que también interroguen a Carlos, el padre. Luisa insiste en que no sabe nada. En el colegio de Sebastián aún lo espera. Y mientras tanto, Claudia, la madre, ha recurrido hasta videntes. De ella fue la idea. Y la policía que vaya directamente a ella. Ella te va a entregar a tu hijo. Y recurrirá a lo que sea con tal de volver a ver a su hijo Sebastián, un menor de 13 años que cumplió 14 estando secuestrado. Un menor que viene siendo víctima de una maldad mayor. Lunes 21 de agosto. Desde ahí no lo veo, mía, ya estamos en septiembre. ¿Dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que acudir para que me devuelvan a mi hijo? Francamente debe ser aterrador sentir como padre o madre que un hijo nuestro, no sabemos si está bien, si está mal, en manos de quién está, cómo lo están tratando. La verdad debe ser una situación terrible. Hagamos votos desde aquí de punto final para que la policía dé con estos sospechosos que nada menos parecen apuntar a gente cercanísima al entorno familiar, como se ha dicho en este reportaje. Ojalá que Sebastián, si los secuestradores están viendo la televisión, pueda salir libre y reencontrarse con su familia lo más pronto posible. Sería la noticia que quisiéramos dar mañana mismo. Pero vamos a otro tema, porque esta semana también hemos vuelto a sentir ese miedo y ese terror al saber de la muerte, del asesinato de 3 policías. Esto fue una emboscada en Huancavelica. Nuestra compañera Marisol Choquehuanca estuvo en las alturas de Huancavelica para conocer los detalles de esta emboscada narcoterrorista. El ministro Asombrío ha dicho que se trata de una revancha, de una venganza. ¿Cuáles son los datos que tenemos? ¿Qué ha logrado conseguir como información Marisol Choquehuanca? De inmediato en esta historia. El último jueves, la emboscada narcoterrorista perpetrada en Huancavelica y que mató a 3 policías nos trajo a la memoria el terror que sembró Sendero Luminoso en nuestro país. Coincidentemente, ocurre en el mes de la captura de su líder terrorista, Abimael Guzmán, y coincidentemente también dejaron estos panfletos. Los colegios se aseguraron. Se han asegurado perfectamente. Este video es de apenas minutos después de la emboscada. Como se puede observar, lo que sucedió allí fue una masacre. Los 2 patrulleros de la Policía de Carreteras de Churcampa estaban destrozados de tantos disparos. Los cuerpos de los suboficiales Carlos Fernández Muñoz y Ciro Ibarrainga, ambos de 32 años, estaban a un lado de la pista. A cada uno de ellos les habían disparado no una, sino decenas de veces, incluso en el rostro, hasta dejarlos desfigurados.
A unos metros de allí estaba el segundo patrullero en la que iba un solo policía, Denis Mendoza Condori, de 27 años. El vehículo se había incendiado, el efectivo había logrado escapar, pero a unos metros lo alcanzaron más de 50 balas de los narcoterroristas que se ensañaron con su cuerpo y antes de robarse las armas de los policías, dejaron estos panfletos por el lugar, donde se logra leer frases contra las elecciones presidenciales del año pasado, y en este otro papel mencionan al camarada William y se refieren a los policías como enemigos. Pero ¿realmente cuáles fueron las razones de este cobarde atentado? ¿Y por qué nuestros policías siguen muriendo de esa manera? Punto Final viajó a este lugar exacto de la emboscada y pudimos conocer de primera mano cómo los asesinos de nuestros 3 policías fueron atacados cobardemente. Estaba esperando en el momento que estaban cerca, ¿sí? Los otros más han estado por acá arriba, igualito. Han estado vigilando una campaña por allá que está viendo todo el movimiento. Para llegar hasta la provincia de Churcampa, en Huancavelica, primero se debe llegar a Huancayo y tomar la vía Tucujasa. Luego de 2 horas de viaje, la primera estación policial en esta ruta es esta sede de la Policía de Carreteras Pampas Brain. Un efectivo nos cuenta que la emboscada sucedió aún más lejos de allí, a 3 horas de viaje. Un poco más adelante, otro efectivo nos advierte. Tienes que ir despacio. Ya, ¿por acá? Porque hay cascajos, hay desniveles y te puedes ir al barranco. Claro. La vía es una trocha carrozable con amplias zonas despobladas, donde la neblina y los abismos hacen de este lugar menos transitado. Según fuentes policiales, ruta propicia para el narcotráfico. Luego de 5 horas de viaje desde Huancayo, llegamos al pueblo de Tucujasa. Esta es la carretera por la que patrullaban los policías. A 1 kilómetro de acá ocurrió la detestable emboscada. La trocha es serpenteante, una zona árida, despejada de árboles. A simple vista, no hay lugar para un escondite, pero para los narcoterroristas no fue así. Este es exactamente el lugar de la emboscada narcoterrorista, como podemos observar. Aún quedan restos del patrullero que quedó completamente incinerado. Vamos aquí, observa el tablero de uno de los efectivos con el impacto de una de las balas. Mira, Pierre, un casquillo. Un casquillo fue el que vimos en ese momento, pero habían muchos más. La policía ya recogió muchos de los casquillos en este lugar, sin embargo nosotros alrededor hemos encontrado aún muchos y como podemos observar son de diferentes calibres. Los narcoterroristas eligieron esta curva de la vía Tucujasa, una zona poco transitada para ejecutar la sangrienta emboscada. ¿Cómo lograron camuflarse en esta zona? ¿Cómo planean sus ataques? Acompañamos a un equipo de policías de la zona a recorrer los pasos de los asesinos de sus compañeros. Esto no ha sido de la noche a la mañana, han trabajado acá. ¿Esto es un forado que nos hace para cubrirse? Claro, más conocido como hueco de zorro. Hueco de zorro, así llaman los policías a las trincheras que construyen los narcoterroristas para esconderse y atacar cobardemente. Estaba esperando en el momento que estaban cerca, ¿sí? Los otros más han estado por acá arriba, igualito. En las trincheras se colocan los francotiradores, nos dice, quienes se encargan de disparar a matar. Ese es otro forado, ¿no? Este forado, quien está acá, está preparado, listo. Y aquí igual, 1 o 2. Uno, no creo para 2, 1 nomás. En cada posición, cada hueco, 1. Aquí habían al menos 6. Cogen eso para cubrirse. Para cubrirse y estar viendo, ¿no? Esta puede ser la posición de francotirador. Ahí es otro. Ajá. Otro de los francotiradores. Usted ve la posición donde están los vehículos que han sido incinerados. Sí. Mire, una distancia de ni 100 metros. Totalmente. Los narcoterroristas habrían sido más de 12, todos ubicados estratégicamente para evitar cualquier punto de huida. Ustedes, como pueden verificar, el vehículo está en el centro de la vía y el otro aquí al costado. Los flancos que han podido utilizar son los que ustedes mismos están apreciando. Este de aquí, los de con abajo. Los huecos de zorro, y al frente,
hacia abajo y allá. Acá abajo tengo la posición. Como se observa, una emboscada que deja a los policías sin posibilidad de defenderse. Esto no es de la noche a la mañana. Esto ha conllevado días para que puedan vigilarnos y ubicar esta zona estratégica, la que ustedes pueden apreciar. El lugar de la emboscada geográficamente no está dentro de lo que es el Brain, pero sí es una vía muy conocida para el narcotráfico, pues sirve de tránsito para extraer droga de la selva de Ayacucho y Junín, así como transportar insumos para su elaboración. Esta es una represalia por los actuaciones permanentes que ha tenido la Compracar durante el tiempo que estamos aquí. Son golpes a estos insumos de narcotraficantes, sí, ¿verdad? Sí. Que el mes de agosto hemos decomisado aproximadamente 1 tonelada. Precisamente, esa es una de las hipótesis que se maneja. La emboscada habría sido ejecutada por el narcoterrorismo en venganza por esta intervención policial del pasado 23 de agosto. Dos columnas de 7 y 2 columnas de 3, 6, 9, 10. Por eso, 2 columnas de 7 y 2 columnas de 10. 20, 34 en tal vez. Uno de 6. Aquí se escuchan las voces de algunos de los policías hoy asesinados. Carlos Fernández, Ciro Ibarra y Denis Mendoza participaron de este trabajo policial de incautación de 1 tonelada de acetona, utilizado para la purificación de la cocaína. Eran 34 bidones camuflados bajo costales de trigo. Fue en la vía Pampas-Churcampa. Este camión rojo transitaba de manera sospechosa junto a una camioneta Tucson del año. Entonces fueron detenidos Juan Guamaní Chacñama, Rafael Mesa Lucas y Wilmer Modesto Soto. Uno de ellos se dio la fuga antes que la policía lo detuviera, pero ya fue identificado como Noyer Carguayanqui Torres. En estas imágenes se ve a los efectivos orgullosos de su intervención, de cumplir su trabajo. Según el ministro del Interior, Carlos Basombrío, el ataque terrorista es una venganza y un intento de amedrentamiento a jueces y fiscales que llevarían el caso. Pero la aparición de este panfleto donde se menciona al camarada William también habría deslizado la posibilidad de que este acto haya sido para conmemorar precisamente la muerte del camarada William, ocurrido el 5 de septiembre del 2012, durante una operación policial en Huanta. Víctor Hugo Castro Ramírez, camarada William, era el francotirador estrella de la organización narcoterrorista. Por ahora, la investigación continúa. Para los familiares de los policías asesinados, hay además otros cuestionamientos respecto a la actuación de la institución. Carlos Fernández Muñoz provenía de una familia policial, tenía una hija de 1 año de edad. Cuenta su familia que hace 6 meses él había pedido su cambio. Hubo una orden, él ha pedido, no aceptaron. ¿Qué están esperando? ¿Cuántos jóvenes más van a morir? ¿Cuántos? Son jóvenes. ¿Por qué no van los jefes allá? Ellos tienen que trabajar con patrulleros en mal estado. No tienen llantas, sin chaleco. Esas camionetas no son blindadas. Es zona BRAE. Y aún el ministro viene, por lo menos siquiera por humanidad. Por lo menos siquiera se acerca por educación. Por la investidura que tiene como ministro, por lo menos siquiera al familiar por educación se acerca y le dice siquiera unos pésames. Por lo menos siquiera una palabra de aliento. Pero nada. Este señor como un figurete político viene como un fantasma, entra con su camioneta raudo y salió y se fue. Ciro Ibarra Inga era un empeñoso policía, muy querido por sus colegas. Sus familiares también cuestionan el hecho de que no haya sido rotado en su puesto. Denis Mendoza Condori, de 27 años, siempre quiso ser policía. Era el hijo mayor de esta madre que ha quedado destrozada del dolor. Su hijo iba solo en uno de los patrulleros emboscados. ¿Qué va a ser de mí, Ay, hijo, ¿qué va a ser de mí sin ti, hijito lindo? ¿Qué va a ser de mí sin ti, papá? Ay, hijito. Mi mano derecha se fue. En la época del terrorismo, se dice que demoramos en reaccionar porque en Lima no había tantas muertes como en el interior del país. Lo sucedido en la lejana provincia de Churcampa, en Huancavelica, nos advierte que no deberíamos dejar que se repita esa historia. Según fuentes policiales, la alianza del remanente de Sendero Luminoso con el narcotráfico parece más evidente que nunca. Una alianza sangrienta que debe ser enfrentada a tiempo por el Estado de manera eficaz y evitar así más muertes de personas inocentes.
Precisamente estamos con Carlos Basombrío, ministro del Interior, para hablar de este tema y evidentemente para hablar del contexto, porque esta semana es una semana clave en nuestro país. Han pasado 25 años de la captura de Ismael Guzmán, estamos prestos a poner cada cosa en su lugar de esa detención que significó un antes y un después, pero también tenemos este año y mañana mismo la salida de Marisa Garrido Leca, parte de la cúpula terrorista y otros terroristas que van a salir a partir de octubre. Entonces, vamos a hablar de esta emboscada, del tema, pero también del contexto en el que nos estamos moviendo, ministro. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Primero que nada, hay un reclamo ahí de un familiar que usted no estuvo presente y que en realidad tiene una presencia de figurete, así lo ha señalado. Bueno, hay dos cosas contradictorias, o estuve presente o tuve una presencia de figurete. Yo a ese señor no lo he visto, pero he estado con la familia de los 3 policías, nos hemos reunido, hemos conversado largamente, les he expresado mi dolor, mi pésame por lo ocurrido, mi compromiso de luchar para que capturara a los responsables. Ellos estaban muy adoloridos y tenían reclamos como los expresados allí. Yo les manifesté varias cosas, uno que todo eso tiene, inmediatamente que un policía muere, hay toda una serie de procesos administrativos y de indagación de si hubo fallas de procedimientos, eso es de compromiso. Quedamos en la atención a todos los conceptos de atención que no les van a devolver la vida, por supuesto. Y he acompañado a la familia, he estado con todos ellos. Quiero ir más allá de eso. Creo que la parte más dura de un ministro y de una persona es tener que lidiar con las víctimas, estar con las víctimas. Demasiados muertos, ¿no? Hoy día he estado con otro grupo, el homenaje a Mamá Angélica, que esta señora que se pasó toda su vida buscando por su hijo desaparecido. El martes me han invitado a la Asociación de Víctimas del Terrorismo para acompañarlas y voy a estar ahí. Y vamos a rendir homenaje a los policías muertos. En el tema operativo. Para terminar y no interrumpirte más, creo que el tema de nuestra capacidad de indignación y de luz roja a cualquier signo de crecimiento del terrorismo debe verse del lado de las víctimas. Vamos a hablar de eso, pero vamos por partes. En el tema operativo, por ejemplo, el reclamo específico es en cuanto ellos debieron ser rotados, ellos no salieron a tiempo, y esto es algo que probablemente se repita muchísimo, ¿no? Entonces, hay un cambio de director de policía, entiendo. Sí, pero no está vinculado a estos hechos. Está vinculado. No. El general Romero, que es un magnífico oficial, ha cumplido los 2 años que la ley le asigna para ser director general de la policía y se va a renovar. Pero le han informado a usted, ¿cada cuánto tiempo rotan estos muchachos? Lo que le puedo decir es que estos casos se verifican totalmente después y si hay responsabilidades de tipo administrativo se establecerán. Una precisión nomás, esta no es una zona en emergencia. O sea, está muy cerca del Brain. Muy cerca del Brain, pero no es una zona en emergencia. ¿La van a declarar en emergencia? Sí, estamos en eso, porque nos parece que está al costado del Brain, si ustedes quieren, ¿ya? Pero hay que aclarar eso para que no haya confusiones de cómo en una zona de emergencia. No es una zona de emergencia. Pero tenemos 3 o 4 gobiernos en el tema del refugio de los narcotraficantes y los terroristas que se vinculan, digamos, y trabajan juntos en esta parte del país. Y nos preguntamos todos, ¿cómo no podemos combatir una situación de esta naturaleza de una manera más efectiva? A ver, tú lo has dicho, 3 o 4 gobiernos, o 4 o 5 gobiernos que han intentado hacerlo. Hay una serie de factores de la zona, la complejidad de la zona creo que es uno de los elementos. Entiendo la parte geográfica. ¿No? Es uno de los elementos que influyen. Pero ahora, a ver, yo diría que ahora hay muy buenas condiciones para que eso se pueda producir. Es más, yo creo que el Perú quiere y puede asegurarse de que el flagelo del terrorismo, estamos hablando en este momento del Brain en particular, pueda concluir en los próximos años. Tenemos al almirante Calixto, que es un excelente oficial, uno de los más prestigiados oficiales combatientes que ha habido en la Marina, a cargo del Brain. Pero ¿por qué las Fuerzas ahora Armadas sí tienen mucho mejor equipamiento. ¿Cuáles serían las condiciones que cambiaría hoy para poder tener una mayor eficiencia en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo? Que no es verdad que no se haya golpeado a lo largo de los gobiernos anteriores a lo que queda del terrorismo. Por ejemplo. No he dicho en ningún momento que no se ha golpeado, lo que digo es que no ha acabado. Ya, pero digamos, habían 2 frentes, el Guayaga
y el BRAEM, ahora hay uno. O sea, eso es un avance importante en ese sentido. En segundo lugar, las Fuerzas Armadas tienen un despliegue muy importante en la zona y creo que hay que confiar en ellos porque creo que pueden hacer un buen trabajo en ese sentido. No es fácil, por una serie de factores, por la inmensidad, quien conozca la zona y sepa la inmensidad del territorio, la inmensidad de climas, dificultades para trabajar ahí, para las Fuerzas Armadas, es muy importante. Pero como te digo, yo creo que ahora hay mejores condiciones de presencia, equipamiento y liderazgo que creo, en mi opinión, pueden darnos buenos resultados en el próximo tiempo. Bueno, yendo más allá, estábamos hablando de una semana clave. Usted ha sido particularmente incisivo durante toda la protesta y la huelga del magisterio en las probables infiltraciones de brazos políticos de Sendero Luminoso, Movadef y otros. A ver, esto no es ni para las personas que conocen y siguen estos temas, para los organismos de inteligencia del Estado, en fin, no son ninguna novedad, no es que estamos descubriendo algo que ha empezado a ocurrir en el gobierno del presidente Kuczynski. Desde hace 20 años, los grupos afines a Ismael Guzmán han estado avanzando en la constitución de sindicatos paralelos al sindicato oficial, digamos. Esto ha ocurrido. ¿Qué particularidad ha tenido la crisis actual? Que por razones sindicales de debilidad, de desgaste, todo lo que tú quieras, que corresponden al sindicato nacional, colapsó. De un momento a otro ese sindicato colapsó y abrió la puerta para que grupos... yo no estoy diciendo que los maestros son terroristas, porque ya me han dicho tantas veces que yo he dicho que los maestros son terroristas. Ni se lo he preguntado, ni se lo he... Estoy hablando de infiltración, o sea, de que están trabajando dentro de la estructura. No te estaba respondiendo a ti. Ya, Porque lo que pasa es que el ministro dice que son terroristas, no. Hay las y lo ratifico, las dirigencias, en términos generales, que han participado en la huelga del SUTE CONARE están vinculados a distintas facciones de Sendero Luminoso y está documentado. Sí. Hoy, en un artículo, en una columna, el ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, que además ha sido muy amigo suyo, lo que dice es que es imposible estar hablando de Sendero Luminoso hoy, en el siglo XXI. Las condiciones no están dadas, el Perú es otra cosa y no podríamos estar frente a una situación ni siquiera parecida. Primero hay varias cosas ahí, no he leído, la verdad, no leo sus columnas hace un tiempo, pero... Por razones personales, imagino. No, la verdad que uno anda muy ocupado. No es un problema de hablar de Sendero Luminoso, que dejamos de hablar de Sendero Luminoso y ya, listo, adiós, solucionado el problema porque hay un investigador que dice que en el siglo XXI ya esto no puede existir. Lo que dice es que hoy no es posible el resurgimiento de Sendero Luminoso. Digamos, en los términos en que ocurrió en los años en que surgió, yo creo que también que no. ¿Y en qué términos? Pero, a ver, tenemos evidencia documentada. Además, yo no hablo como analista que me cuentan, sino hablo como vocero de un trabajo conjunto de la DIRCOTE, de ADIRIN, la DIGIMIN y otros órganos policiales, que hemos estado trabajando durante toda esta etapa, identificando cada uno de los actores y su rol. Entonces no es una cuestión de se me ocurrió, a ver, yo creo que no como en el siglo XXI va a haber una cosa así, esta ya no es la época, no es un tema de ese tipo. Acá estamos hablando de responsabilidades concretas. Yo como ministro, que podría callarme y jugar ese juego. No, la idea es que hable, no que se calle. Entonces he hablado y voy a seguir hablando. ¿Ya? ¿Y entonces, voy a seguir hablando. ¿Qué afirmamos? ¿Qué afirmamos? Con toda claridad. Movadef es un organismo de fachada de Sendero Luminoso. Movadef se presenta al Jurado Nacional de Elecciones con un ideario que está documentado que dice marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Si eso no es Sendero Luminoso, la apelación para que Movadef pueda ser reinscrito cuando se le saca de la posibilidad electoral, cosa que me da mucha alegría que haya sido así, es allanada la celda de Ismael Guzmán y ahí se encuentra redactada por él con las correcciones, no tienen que decir esto acá. En la captura de Artemio se encontraron documentos vinculados. Esa capacidad, digamos, de Movadef y otros grupos afines están entrando en varios niveles, en algunas infiltraciones sindicales y por otro lado en aulas y en algunas universidades. A ver, sí,
Pero lo que quiero decir es, no quiero que la opinión pública se lleve la idea... Sí como opinión, sí como constatación. Sí como constatación, okay. Fáctica, fáctica. Y que además los entendidos saben que esto viene ocurriendo desde hace un par de décadas, ¿de acuerdo? Ahora, tampoco hay que agrandarlo. No, cuando nosotros hemos documentado que 5.000 maestros o un poco menos firmaron por el Movadef, estamos hablando de que son 360 y tantos mil maestros. Entonces estamos hablando de una cifra muy... Se ratifica en los 5.000. Pero si están los nombres ahí, los documentos entregados al Congreso, a todo el mundo, claro que sí. O sea, y la respuesta del Estado, la respuesta del gobierno, del cual usted es parte. Yo quisiera hablar de la respuesta del Estado en su conjunto. ¿Ya? Para evitar criticar al gobierno del que es parte. Asumo todas las críticas que me quieran hacer. No tengo ningún problema, y al gobierno en su conjunto. Acá es un problema de preocupación más de país, ¿ya? A ver, por ejemplo, yo creo que el problema del Movadef es un problema que hay que ubicarlo en su real dimensión. No es que Movadef, que es la cuestión legal, digamos, entre comillas, el brazo político, va a ganar las elecciones. No pienso que va a tomar el control de todo. Lo que quiere es entrar en la vida política. Y hay que cortarlo, pues. Ese es mi punto, hay que cortarlo. Más todavía, si logra entrar por el colapso del Sindicato Nacional Magisterial al sindicato más sensible del ¿Cómo Perú. lo cortamos si los reciben en Palacio y los reciben en el Congreso? A ver, yo sobre lo de Palacio, no se les ha recibido en Palacio. El presidente dijo, yo quiero que los maestros vengan, yo quiero hablar con ellos. Y dijo también, y está dicho en ese mismo momento, no los violentistas, por si acaso. Eso yo quiero decirlo con absoluta claridad, y no ha habido ningún líder de Movadef en Palacio de Gobierno. Eso, dice lo contrario en el caso del Congreso. Digamos, el Congreso es un concepto muy amplio, hay 130 congresistas. Claro, pero hay una mayoría clara. Algunos congresistas los han recibido con voluntad de diálogo y respeto, todo eso. Algunos otros han dicho, así sean terroristas, yo voy a conversar con ellos. Eso yo no lo comparto. Okay, pero ¿cómo respondemos a eso? A ver, en el campo judicial hay un juicio para la ilegalización del Movadef. La policía encontró todas las cosas que te he mencionado, hubo escuchas telefónicas legales, etcétera, 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 que le crearon un caso lo suficientemente sólido, a juicio nuestro, para ilegalizar al Movadef, no por apología, sino por ser parte de Sendero Luminoso, ¿ya? Entonces, si yo digo que la democracia es boba, porque este juicio se decidió que debían llevarlo en libertad. Soltaron a todos lo soltaron. Pero además, lo soltaron a todos. ¿Sabes hace cuántos años que está el juicio que no empieza? 3 años. 3 años. 3 años. Como muchísimos. 3 años. Si no tenemos la capacidad de ser mínimamente rápidos para casos de esta sensibilidad nacional, ojo, Movadef no es que va a ir a la escuela del hijo de usted y tomar no estamos hablando de eso, pero estamos hablando de que le estamos cediendo espacios. Y no debemos cederles ni un solo espacio. Volvemos al tema del momento, coincide con que comienzan a salir los miembros de la cúpula de Sendero Luminoso que tienen o podrían tener, si no están arrepentidos, la capacidad de reorganizarse. En términos ideológicos me refiero. Yo puedo documentar, y lo he hecho en el Congreso, en la Comisión de Defensa, que varios de los que han salido de la cárcel de Sendero Luminoso han estado todos esos días en la Plaza San Martín. Lo he mostrado en la Comisión del Congreso, no he dicho en el siglo XXI no puede haber sendero, no he estado en esa discusión, los he mostrado, están ahí, están tratando de infiltrarse. Y ahora, cumplen sus condenas y ¿cómo tienen que salir? Tienen que salir. Yo creo que muchos de ellos están más bien en la actitud ya de... ¿Usted tiene alguna información de Marisa Garrido Leca que sale mañana? Es decir, en cuanto a su... pensamiento. Tengo la impresión, por algunas referencias de distinto tipo, que no es una persona que se haya arrepentido de sus actos. Y en general creo que muchos de ellos siguen creyendo que la, entre comillas, guerra fue justa. Ahora, uno puede seguir creyendo eso y guardárselo in pectore, o uno puede seguir creyendo eso y tratar de involucrarse en actividades sindicales. Políticas captando gente, además. Yo me inclino a pensar que muchos de ellos están ya... Marisa Garrido, que es, digamos, muy joven en relación al promedio de todos ellos. Sale de 52 años. Los otros salen de 78 años, etcétera. La mayor parte son gente que ya, digamos, ya fue como se podría. Pero policialmente habrá que, digamos, tener una mirada alerta, ¿no? La policía está haciendo su trabajo.
la policía está haciendo su trabajo y lo he mostrado documentadamente, por ejemplo, en todo lo de la Plaza San Martín, tenemos la foto, los he pasado en la Comisión de Defensa de esto. Ahora, yo no quiero satanizar a nadie, considerar que los maestros son terroristas. Lo que yo quiero advertir es, el sindicato más sensible del Perú es el de los maestros, porque es el que busca a nuestros hijos. Ahí quiero decir algo que me parece... Para finalizar. No me parece oportuno. Yo, cuando me interpelaron, estaba ahí, jamás dije chis ni mus. Derecho del Congreso... ¿No le parece oportuno censurar? Creo que ni siquiera interpelarla. Pero ya fue interpelada. La maestra que evitó, la ministra que evitó... La maestra, maestra. Que evitó que se tumbaran las evaluaciones, que es uno de los elementos centrales de este grupo, tumbarse las evaluaciones de los maestros. Y la ministra que finalmente, con todas las dificultades que tuvimos durante el proceso de huelga, dijo, yo no firmo con ellos. ¿Ahí ya la vamos a censurar? Bien, ok. Le agradezco mucho, ministro. Gracias por estar con nosotros. Y precisamente vamos a regresar. Por primera vez, una cámara, es la de Punto Final, entra a la casa donde fue capturado, no solamente detenido, sino acabado, Abimael Guzmán Reynoso y sus mujeres, porque no era solamente una. Ya regresamos. Aquella gesta realizada el 12 de septiembre del 92, cuando el mayor asesino de milimétrica vigilancia camuflada. Una casa a la que esta semana, 25 años después, una cámara de televisión ha ingresado por primera vez. Llegamos al sitio donde llegamos a encontrar a Abimael Guzmán con Miriam Iparraguirre, ¿no? Aquí, este es el ambiente. Con un rosario al cuello que le regaló su madre y al ir acabando ya su viaje de promoción a Huancayo, este niño de 11 años le cuenta a la cámara de su profesora lo que acaba de vivir. El sitio que me gustó más fue la catarata Bayós y la comida que preferida es la doncella, que vine ayer. Punto Final llega gracias a Nueva Red de Claro, más velocidad. Mientras ves el noticiero, compra online tu SOAT Digital Rimac. Amigos, queremos recordarles la pregunta del día de hoy en Punto Final. Si creen que los fujimoristas están buscando la vacancia del presidente Kuczynski o solo están cumpliendo un papel de oposición. Respóndanos en nuestras redes sociales a @latina_.pe. Pero ahora vamos a lo prometido. Y vamos a hablar precisamente del antes y el después. Yo creo que para cualquier peruano, el 11 de septiembre del año 92 fue un año importantísimo, porque se cumplió con una de las satisfacciones más grandes del país, que es acabar y detener con el más sanguinario de los terroristas que ha tenido Sendero Luminoso, y fue Abimael Guzmán. Punto Final y una cámara de Punto Final, con Fabricio Escajadillo a la cabeza, entró con los agentes del GEIN por primera vez a la casa donde fue detenido y capturado Guzmán y sus secuaces y las mujeres que lo cuidaban. Esta casa en Surquillo, en la calle 1 de Los Sauces. Un trabajo paciente de muchos meses de investigación y de inteligencia que llegaron a darle el golpe definitivo sin disparar una sola bala. Vamos a ver esta historia que nos la cuenta Fabricio Escajadillo y nos muestra exactamente dónde estaba cada quien y cómo actuaron en el momento de la captura de Guzmán. Él se llama Carlos Iglesias. Es un policía peruano que se tomó esta foto a inicios de septiembre de 1992, disfrazado como un loco que pide limosna con una lata y un palo. Lo hizo para camuflarse en la calle donde se escondía Abimael Guzmán.
Ellos son otros dos miembros del GEIN, quienes la semana de la captura de Abimael se vistieron como músicos ambulantes sin saber tocar ningún instrumento, para pasar desapercibidos en la que sería la captura del siglo. Él se llama José Gil Becerra, otro agente contra el terrorismo, quien fue captado en esta fotografía vendiendo aguas destiladas y letreros para taxis. Un disfraz usado también para pasar desapercibido cerca al escondite del líder senderista. Estas y varias fotografías más, hasta hoy inéditas, forman parte del archivo personal que 82 agentes que conformaron el Grupo Especial de Inteligencia GEIN de la Policía Nacional guardan hoy como un recuerdo de una de las gestas más altas alcanzadas por nuestras fuerzas. Aquella gesta realizada el 12 de septiembre del 92, cuando el mayor asesino de nuestra historia fue atrapado en medio de un apagón en una casa de Surquillo y tras una paciente y milimétrica vigilancia camuflada. Uno que fue también fotografiado así, aquella noche, entre velas, firmando documentos ante la mirada atenta de otro valeroso agente. Una casa a la que esta semana, 25 años después, una cámara de televisión ha ingresado por primera vez. Llegamos al sitio donde llegamos a encontrar a Abimael Guzmán con Miriam Iparraguirre, ¿no? Aquí, este es el ambiente. O sea, lo primero que hago es mirarle el rostro y me llamó mucho la atención, ¿no? La impresión, sus ojos eran ojos de mucho miedo. No es un miedo normal, él estaba aterrorizado. Entonces eso me impactó, ¿no? Estoy muy complacido del grupo humano que dirigí. Son las mejores mentes y corazones de la Policía Nacional y se han ganado bien merecido el reconocimiento del defensor de la democracia. Abimael Guzmán Reynoso era un líder comunista que decía amar a los pobres de todo corazón, pero que se gastaba $20.000 mensuales solo en sí mismo. Comía carne importada, fumaba cigarrillos muy finos, bebía vinos Fond de Caf y era, hasta fines de los 80, un personaje misterioso. El GEIN, fundado en el 90 con la consigna de atraparlo, liderado por Benedicto Jiménez y Marco Miyashiro, no sabía cuál era el rostro de este sujeto hasta que hallaron el famoso video de Sorba el Griego, grabado entre el 88 y el 89, en una casa de Chacarilla, de donde Guzmán y su cúpula fugó días antes porque la policía ya les olía los pasos y lo bautizan como el Cachetón y ofrecen una recompensa de $1 millón. Salen de ese lugar rumbo a otra casa, ubicada en la urbanización Los Sauces, donde el GEIN finalmente les dio casa el 12 de septiembre del 92. El GEIN logra la cooperación de un coronel de la PIP que vivía enfrente y ahí hacen un punto de vigilancia permanente en el tercer piso que le llamaron El Castillo. Era un tercer piso que daba a la calle y desde donde durante las 24 horas del día los muchachos del GEIN vigilaban los movimientos de Carlos Inchaustegui Dégola, alias Lolo, y Maritza Garrido Leca, alias Lola, supuesta pareja de esposos que vivían en ese lugar donde al parecer existía una academia de baile. Ya salió la Lola en el Quieta, ahorita está cerrando la puerta, ya está con el carro afuera. No alcanzo a ver si está el Lolo adentro. Al parecer negativo. Pero habían situaciones sospechosas. Por ejemplo, compra de panes en exceso, la compra de calzoncillos, el haber encontrado un frasco de tirazón. Y tirazón es un medicamento específico para la psoriasis. Y la psoriasis... ¿Ustedes ya sabían que Abimael sufría psoriasis? Sí. Lola limpia toda la acera de la casa y saca la basura. La coloca frente a la casa. Y ahí recoge la basura, sale la Lola con otro bulto, el cual ya es tomado por el agente. Marisa era una mujer que tomaba muchas precauciones, se metía a veces en unos lugares cerrados para sacar quién lo seguía. Y puse de que no la sigan, suéltela.
Fotografía, filmación, recojo la basura y de vez en cuando la seguía. ¿No? Así logramos controlar su movimiento durante 3 meses, que duró la Operación Victoria. Pero hay una anécdota interesante que no se conocía hasta ahora, lo cuento en el libro. Una de las verificaciones últimas para tomar la decisión de entrar a la casa fue un sobrevuelo en una avioneta Cessna que lo hace un hombre del GEIN junto con otro colega de su promoción que hace las veces de fotógrafo. Sobrevuelan la casa de los Sauces y había un tendero con ropa que no era de la talla ni de Inchauste ni de Maritza, era ropa oscura. Eso es lo que termina convenciendo a los comandantes del GEIN, Miyashiro, Benedicto Jiménez y Valencia, en adelantar la Operación Victoria porque ellos la tenían programada para el 15 de septiembre, que es, como sabemos, el día de la Policía de Investigaciones. Hasta que llegó el día. 3 días antes de lo planeado, temiendo una nueva fuga, un descubrimiento desde el castillo hizo decidir al comando que era la hora. En estos momentos el Lolo y la Lola se encuentran en la azotea y de repente corta su narración y dice: en el segundo piso se ha prendido una luz, puede ser una vela o un encendedor, pero hay alguien más porque el Lolo y la Lola están en la azotea. Ahí es donde se decide ya abrir la operación. Siendo las 7 horas 9 minutos del 9/12/92, se va a proceder a efectuar la captura de los sediciosos conocidos como Lolo y Lola. Esta es la cuadra 4 de la calle Varsovia, aquí en Surquillo. Hace 25 años, esta era la calle 1. Y esta casa fue la casa en donde hace 25 años cayó Abimael Guzmán Reynoso después de un milimétrico trabajo del GEIN. Mira, la orden era que nosotros teníamos que acercarnos a la bodega y comer una gaseosa y un tortis durante 3 horas casi. Ana Cecilia Garzón y quien ahora es su esposo, Julio Becerra, el mismo que días antes había pasado como músico ambulante, fueron los 2 primeros policías que esa noche entraron a la guarida de Guzmán. Sus sobrenombres han pasado a la historia: Gaviota y Ardilla. Y salimos abrazados acá, caminamos todo esto. Inchauste está parado acá, acá está el Volkswagen y está la visita y Marix, se están despidiendo. Sacamos el arma y dijimos, alto, policías. Ellos se asustaron, pues, y Inchauste quería cerrar la puerta. Entonces, Ardilla le puso el pie, entonces Inchauste forcejeó con Ardilla. Entonces, Marisa se quiere abalanzar a mí. Cecilia, tú tenías 21 años. 21 años. ¿Y el arrojo de dónde lo sacó una chica de 21 años para...? Somos policías y sabemos a lo que nos exponemos. Yo creo que si tenemos que dar la vida, tenemos que dar... No es parte de nuestra carrera, ¿no? Es la primera vez que vamos a entrar a la casa aquí en Surquillo, en donde cayó Abimael Guzmán. ¿Tú no has entrado acá desde...? Después hace 25 años. Dale, entra, por favor. Hay un agente del GEIN aquí también que, caballero, ¿cómo está? Usted también participó ese día de las acciones con el oficial aquí. ¿Me puede presentar, por favor? ¿Cómo se llaman ustedes? Yo soy César Cáceres y el señor mayor Joe Sánchez. César Cáceres y Joe Sánchez, hoy en el retiro, son también como Gaviota y Ardilla, parte de los 82 que ese día intervinieron la casa. ¿Quién entra primero de ustedes dos? Yo estuve en el grupo que ingresaron. Estábamos dentro de una camioneta. ¿Escondidos? Escondidos, sí. ¿Cómo estaban vestidos esperando. ustedes? De civil, todos con armas y de civil. No ha cambiado mucho, me imagino. No, muy poco. Un grupo se desplazó a este lado y aquí habían dos, 3 personas que eran los que, bueno, eran visita y lo que hacían pues la gimnasia rítmica, ¿no? ¿Este era el salón de baile? Este es el salón de baile, sí. Este era el salón de baile. ¿Qué cosa había acá cuando ustedes entran? Igual, es más al contrario, era más ambiente, o sea, libre esto, porque solamente lo utilizaban para sus ejercicios porque hacían, ¿no? Aquel mismo salón de baile donde recordamos a una aparentemente inofensiva Maritza Garrido Leca elaborando pasos de danza escénica. Ese salón con un jardín tras las cortinas. El mismo jardín que hasta hoy permanece en esta casa, cuyos dueños prefieren mantenerse en el anonimato. El otro grupo ya se desplaza al segundo piso. Y la sorpresa fue que acá encontramos esto cerrado. ¿Qué había? Acá había una mampara de madera. De madera, sí, efectivamente, ¿no?
la cual pudimos abrirla. ¿Cómo? ¿Era difícil abrirla o...? No. ¿Era corrediza? Sí, era corrediza, se llegó a abrir. Al ingresar acá y desplazarse hacia el lado derecho, llegamos al sitio donde llegamos a encontrar a Abimael Guzmán con Miriam Iparraguirre, ¿no? Acá. Aquí. Este es el ambiente. Y lo encontramos fue ya parado. Porque al escuchar el ruido y los golpes de la puerta esta de madera, él estaba parado y sorprendido. Ellos mismos se quedaron sorprendidos, no esperaban. Además, Guzmán nunca pensó ser detenido. Y él pensaba que sus enemigos reales eran la Fuerza Armada. No la policía. Subestimó la policía. Y ese es un error estratégico. Un grupo pequeño, con pocos medios, pueden ser más fatales que un ejército. Comandante, ¿usted lo va a cuidar? ¿quiere la pericia que Sí. ¿Yo también aquí? Sí, muy bien. ¿Su nombre, por favor? Comandante Miyashiro. Comandante Miyashiro. Miyashiro. Acá no hemos venido más que a trabajar. Usted sabe cómo es. Estoy parado exactamente, quizá con centímetros de diferencia de donde fue hallado el señor Abimael Guzmán Reynoso, alias Camarada Gonzalo, hace 25 años aquí en esta casa de Surquillo. Es una habitación estrecha, digamos, tiene un ropero y aquí antes había una especie de biblioteca en donde atesoraba libros de Marx, de Mao, de Engels, etc. Había un escritorio aquí. Y aquí es donde también estaba sosteniendo una banderita roja la señora Elena Iparraguirre. Este era el escondite de Abimael Guzmán. La vista aquí es una vista neutra, Mayor, ¿verdad? Sí. Es una vista a un jardín interior. Bastante bien pensado, porque si es que él quería abrir la ventana, nadie lo iba... O sea, no era vista a la calle, ¿verdad? No era vista a la calle. Mayor, hace 25 años no entraba usted acá tampoco. No, hace 25 años ya. ¿Y los recuerdos le empiezan a aflorar así? Sí, algunos emergen. ¿Qué le viene a la cabeza? O sea, lo primero es el rostro de Abimael. Yo cuando ingreso ya había entrado el primer equipo de contención había ingresado, ya estaba reducido él. Se le ve el rostro de Abimael, pero muy asustado inicialmente. Después se han publicado videos donde él habla y habla del pensamiento, pero inicialmente estaba muerto de miedo. Sus ojos denotaban un susto muy grande, terror denotaban sus ojos. Eso fue algo impactante, ¿no? Que me quedó en la memoria y que eso ¿Qué lo decía cuando...? Mudo, en ese momento no decía nada. Él estaba esperando recibir un balazo de repente. 50 segundos, al minuto entra el segundo grupo, porque estábamos muy cerca. O sea, lo que usted vio fue ahí. Ahí mismo, inmediatamente. Hay que le los papeles, ¿no? Y ahora quitar. No lo toques, Yo lo puedo hacer. Él sabe hacerlo. Yo lo puedo hacer. Nadie lo toca. Fue un ser humano débil, derrotado, destruido, aterrorizado. Él jamás pensó de que las fuerzas del orden iban a respetar su vida. Tiene por su integridad física. Sí. Bueno, por lo menos eso tiene que estar seguro de que va a dar el tratamiento que siempre hemos dado a nosotros. La que manejaba realmente el partido desde el punto de vista ejecutivo era Elena Iparraguirre, mientras Guzmán se dedicaba más a desarrollar la parte ideológica. Y Elena se puso en una posición cubridora, ¿no? O sea, se puso delante de... Entonces se le combinó a que se deje registrar, para solamente ver que no tenía arma, ¿no? El pañal. De nada. Porque tengo los zapatos. El pañal. Documento. ¿Cómo poner documento? Me dice que estaba escribiendo. ¿Cómo así? No hay nada. Parte de está muy bien, se lo estoy mostrando. Aquí hay otro bolsillo, no hay nada. Y mientras en esa habitación el Cachetón y su mujer, además de Laura Zambrano y María Pantoja, miembros de la cúpula sediciosa, en otra habitación habían caído. Abajo, en la supuesta sala de baile, Ana Cecilia Garzón Gaviota actuaba sola contra el resto de detenidos. ¿Dónde estaban los cuatro? Acá. ¿Qué Acá posición? estaba Lolo, y acá estaba la visita, y acá estaba Marixa. ¿Estaban en cuclillas, echados? No, echados,
con las manos a... ¿Qué gritaba Lolo? O sea, Inchausti. Que decía que le mataran porque Concepción había traicionado su partido, ¿no? Que él decía eso. Mátenme. Mátenme. ¿Qué pasa cuando tú estás parada acá, resguardándolos estas personas que estaban aquí tendidas, y ves bajar por ahí al cachetón? ¿Qué se te viene a la mente? Ay, una alegría, porque la verdad que era algo que nunca pensamos que íbamos a agarrar al máximo líder, que es ser un delincuente terrorista, porque tanto tiempo de sacrificio, de trabajo constante, de días. ¿Lo reconociste de inmediato? Claro, porque no está como nosotros pensábamos que estaba, porque teníamos ya el video que anteriormente no teníamos, por lo menos tenemos una imagen. ¿Qué decirles a esos chicos que no saben qué cosa es lo que ocurrió en esta casa? Que ellos no han vivido la violencia que hemos vivido de los delincuentes terroristas. Realmente fue una masacre de matanzas que han hecho ellos y que realmente no podemos olvidar lo que hemos vivido. Efectivamente me voy a quedar con lo último que dice Gaviota. No podemos olvidar lo que aquí ha ocurrido. Fueron 12 años seguidos que el Perú se desangraba y se desangraba, donde murieron miles y miles de compatriotas por esta demencia terrorista encabezada por alguien que había sido mitificado por los miembros de Sendero Luminoso y cayó de esta manera. Ese día se derrumbó un mito y hoy cumple cadena perpetua. Pero mañana comienzan a salir parte de la cúpula que ya cumplieron los 25 años de cárcel. Yo recomiendo, lectura obligatoria, este libro de Carlos Paredes, nuestro colega, La Hora Final, donde se reproduce exactamente el trabajo de este grupo de policías y donde responde una serie de preguntas y da una serie de primicias y revelaciones del trabajo que significó este grupo de gente y lo que significó para el país. Yo recuerdo, y ustedes también lo recordarán, que cuando cayó Abimael Guzmán y tuvimos esa información, la gente se abrazaba en la calle, lloraba en la calle, lloraba de alegría, porque nació una esperanza después de haber capturado a este líder sanguinario del terrorismo, como es Abimael Guzmán. Y vamos a hablar ahora de Marisa Garrido Leca, esta mujer, hoy de 52 años, que fue capturada hace 25 y fue sentenciada a cárcel por ser parte de la cúpula senderista y por haber escondido, protegido al líder de Sendero Luminoso. La han llamado la terrorista pituca, la han llamado la bailarina que se convirtió en terrorista, y lo cierto es que en los años anteriores, cuando hizo declaraciones, ella dijo que no tenía nada de qué arrepentirse y que ella era una prisionera política. Es como se veía Marisa Garrido Leca. Vamos a ver este informe, este reportaje de Beto Villar para saber exactamente de quién estamos hablando. ¡Defender el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo! Dos son las caras que conocemos hoy de Maritza Yolanda Garrido Leca Risco, 52 años, Chalaca, presa número 1574, y que en las siguientes horas obtendría su libertad luego de permanecer 25 años en prisión. Maritza Garrido Leca Risco, 27 años. La primera, la que es necesario recordar, es la que en 1992 nos mostraba a una joven entonces de 27 años, lanzando arengas en defensa del más sanguinario criminal que ha tenido nuestro país. Impresión superior, ocupación, bailarina profesional.
era aquella mujer quien había logrado esconder por 3 meses a Abimael Guzmán en una casa de Surquillo y que ahora se mostraba ante las cámaras como una enfurecida senderista. La rabia se mantendría y no veríamos en ella ningún viso de culpa. No tengo nada de lo que arrepentirme. No. Y el acuerdo de paz no se arrepiente. ¿Nombre y apellido completo? Maritza Yolanda Garrido Leca Risco. Maritza Yolanda, ¿cuántos años tienes? Tengo 27 años. En este video policial, Garrido Leca, o quien era conocida por los agentes del Grupo Especial de Inteligencia con el apelativo de Lola, se muestra nuevamente desafiante, apurando respuestas con la agresividad a flor de piel. Casa de trabajo. ¿La casa de tus padres? Soy directora de coral. ¿Cuál es la dirección? Usted lo tiene con la directora de coral, ¿qué me pregunta? ¿Investigue? Marisa, contrólate y contesta. Manuel Augusto Lachea 518. Rosedal Miraflores. Camina como si fuera normal, ¿no? Hasta allí, así date la vuelta. Para el otro lado. Maritza Garrido Leca es la misma que incluso años después de ser condenada a cadena perpetua, negaría pertenecer a las infames huestes del terror. No pertenezco a Sendero Luminoso. ¿Usted no pertenece? No pertenezco al Partido Comunista del Perú. No tengo nada de qué arrepentirme. Y después porque el arrepentimiento es la cuestión más baja moralmente, a mi modo de pensar, ¿no? ¿Qué había quedado de aquella apasionada bailarina que a finales de los 80 era una destacada figura de la danza moderna? ¿A qué se debe esta corriente nueva, así como la del teatro nuevo, la danza nueva? ¿Qué les ha dado fuerza últimamente? El país, la vida, no sé, la vida del país ahorita. La otra cara de Maritza Garrido Leca Risco es una que pocos podrían haber imaginado. Nacida en Bellavista, Callao, fue la menor de 5 hermanos e hija de Miguel Garrido Leca y Marina Risco. Fue, según los que la conocieron, un ejemplar estudiante del Colegio Sofianum que al terminar la secundaria decidió estudiar educación inicial en la Universidad Católica. Tenía 20 años cuando, cegada por el amor, se casó con el argentino Saúl Mankiewicz, 14 años mayor que ella. La relación con el empresario devenido en destacado publicista y acusado hoy de haber recibido dinero sucio de Vladimiro Montesinos duró poco, apenas 2 años. Tras ello, en Maritza germinaría el interés por las ideas de izquierda gracias a una persona muy cercana. Nelly Evans, su tía y ex monja, no era otra cosa que una cercana colaboradora de Abimael Guzmán, el Cachetón. Sospechamos que ella también haya influido en Abimael Guzmán para que Maritza Garrido Leca pasara a asumir ese rol de apoyo a la cúpula de Sendero. Sin embargo, sería un viaje que tras romper con su esposo hizo esta mujer a Cuba en 1986, el que la llevó a abrazar las ideas socialistas. Para entonces abrazaba también el arte contestatario de Quilca y enamoraba con un poeta maldito llamado Rafael Dávila. El amor, contrario a las ideas políticas, duraría poco. En 1988 conoció a Carlos Inchaustegui. La atracción sería radical. Él, un arquitecto con ideas aún más extremas, impacta en Garrido Leca. Pronto son pareja. Pronto son una sola idea. Lola limpia toda la acera de la casa. 9 de septiembre de 1992, un escuadrón del GEIN son los ojos que Maritza Garrido Leca no ve. Ella barre la vereda de su casa en Los Sauces. Lola ejecuta cada mañana un ritual similar. Saca las llaves de entre la cadera, de entre el pantalón, las abre. Y es muy extraño esto, como se puede observar. Pese a que ella se encuentra muy cerca de la casa, muy cerca de la puerta. Esta lo mantiene con llave. Deja la puerta semiabierta, cierra en estos momentos. La abre y saca la basura. La coloca frente a la casa y luego la ingresa. Y cierra la puerta. Se
pudo detectar movimientos en la casa, pero solamente de 2 personas, ¿no? De un sujeto masculino que parecía un ingeniero porque usaba ese portapergamino que usan los ingenieros, ¿no? Y de una mujer que se desplazaba en un vehículo Jetta color verde. A través de fotografías, el Grupo Especial de Inteligencia confirmó la identidad de Garrido Leca gracias a una imagen que años atrás habían registrado de ella en una investigación por su supuesta afiliación al MRTA. En ella permanecía la juvenil belleza, el pelo ensortijado, el porte de bailarina. Y ahí recoge la basura, sale la Lola con otro bulto. A pesar de las horas y horas de seguimiento policial, la mujer era un blanco difícil de seguir, pues se cuidaba mucho de no dejar huellas. Por eso, algunos miembros del GEIN tuvieron incluso que fungir de basureros para descubrir quiénes habitaban esta casa. Ahí lo anecdótico es que este personal no podía ser identificado por los otros trabajadores. Entonces tenían que hacer todo el recorrido normal de un trabajador de basura, o sea, tenía que hacer su trabajo de basurero, ¿no? La única situación ya especial era que cuando llegaba a la casa tenía que asegurar la basura que botaba Marixa, ¿no? Y ahí donde se encuentra documentación picada, digamos, ahí con algunos términos, se encontró a otros elementos como medicina y otras cosas más que ya sabíamos o teníamos conocimiento que Abimael Guzmán los utilizaba. Durante años, Lola ha negado pertenecer a las huestes de Sendero Luminoso, aquella agrupación que Guzmán lideró y con la cual se asesinó y desapareció a 12.564 personas en la época infame del terrorismo. Sin embargo, los curtidos policías que la siguieron durante meses, como el mayor José Gil, uno de los que la interrogó, creen lo contrario. Si ella lo protegía, lo cuidaba dentro del domicilio y también cuidaba las partes exteriores de la vivienda, era porque era consciente de que era un criminal, lo llame como lo llame. Y ella era consciente que por la bonita cara o por las buenas apariencias, ¿no? Era una perfecta cubierta para que nadie lo descubra. Pero eso no quiere decir que no sabía de la monstruosidad de Abimael Guzmán, que no sabía de lo monstruoso que era asesinar. Y hoy no han cambiado. Una joven de clase media con apellido compuesto que enseñaba danza a niños en su casa era la coartada perfecta para ocultar a un sanguinario criminal. Pero Lola cumplía también otra misión para la cúpula senderista, siempre a bordo de su entonces moderno Jetta verde. Ya salió la Lola en el Jetta, ahorita está cerrando la puerta, ya está con el carro afuera, conforme. No alcanzo a ver si está el Lola adentro, al parecer negativo. Una velocista pues en el vehículo porque corría, ¿no es cierto? ¿Para qué corría? No porque le gustaba la velocidad, sino porque era la única forma de detectar a los detectives. Siendo las 7 horas 9 minutos del 9/12/92, se va a proceder a efectuar la captura de los sediciosos conocidos como Lola en el 4-3, acá por Los Sauces. Minutos antes de la caída de Abimael Guzmán en la llamada Operación Victoria, decenas de agentes esperaban que Marixa Garrido Leca saliera a despedir a 2 invitados amigos suyos. Esto ocurre cerca de las 8:30 de la noche. Inicialmente cuando entramos, la primera que se neutraliza es a Marixa, porque ella estaba en la parte de abajo, ¿no? Y también Inchaute, que también estaba en el primer piso. Sí. ¿No? Una vez. ¿Dijo algo ella al momento de ser intervenida? Gritó un poco como para alertar arriba. Tras la captura del siglo, Marixa Garrido Leca fue interrogada muchas veces y en todas mostró la misma agresividad. Me dicen que prueben inocencia y no tengo cómo probarla. ¿Qué te han preguntado? Me han preguntado pues sobre mi vida, ¿no? Y yo les he dicho la verdad y no la... Por supuesto que no la creo. Pero si ya conocemos bastante de ti. Entonces, ¿para qué me van acá? Garrido Leca, ¿cómo la recuerda? Agresiva. Usted le pregunta, ¿por qué te pones agresiva? Agresiva, al comienzo se volvió agresiva, ¿no? Era producto de su misma edad, ¿no? 17 era vehemente, ¿no? Después ya se calmó. Porque no había necesidad de ponerse así, ¿no? ¿Por qué te pones muy agresiva?
Porque ustedes son así conmigo, señor. ¿Qué cosa quiere que haga? Ey, mira, ¿qué te pones agresiva? ¿Me van a mandar a la cadena perpetua o al garrotazo o a sabe Dios qué? ¿Y por qué te pones agresiva? Y nunca aceptó ella formar parte del partido. Ustedes sí sabían que ella... Las pruebas estaban a la lista. Se le mostró videos, se le mostró las fotos, entonces ella no podía negar. Estamos hablando con tu presidente Gonzalo. Sí, presidente Gonzalo, señor. Ese señor yo lo conozco como el señor Abimael Guzmán, como lo conoce usted por el periódico. Así. Porque es mi presidente Gonzalo. No pasa ilegalmente nada ilegal en mi vida. ¿Y Gonzalo qué hace? Ese señor nunca le he visto entrar, ni entrar ni salir. Marisa, por favor, tengo 20 años, La historia hoy nos dice que tras ser condenada a cadena perpetua en 1992, la justicia redujo a 20 años de prisión la pena de Maritza Garrido Leca, supuestamente por no tener un cargo dirigencial en Sendero Luminoso. Un año después, la sentencia se selló en 25 años, que se cumplen exactamente mañana. En todos estos años ella ha purgado condena en cárceles de Puno, Arequipa y Lima. Ha dictado talleres de danza y bailado y ganado concursos penitenciarios de arte. Ha sido requisada y también habría mantenido en alto el puño, a pesar de la dureza de una vida tras los barrotes. defender el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, el partido y la guerra popular. Defender el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. ¿Puede haber cambiado el pensamiento de Maritza Garrido Leca en todos estos años? No, no ha cambiado en absoluto. Si ella nos dice públicamente que ha renunciado al pensamiento Gonzalo, que ha renunciado al maoísmo y que la guerra popular no va, entonces podríamos comenzar a creerle. Bueno, para muestra un botón, ¿no? El nivel de cinismo que puede haber ante un interrogatorio policial cuando Garrido Leca dice que no conoce a ese señor ni nunca lo ha visto. Estaba en su casa, en el segundo piso, y lo estaba protegiendo y cuidando por muchos meses, probablemente por años. Entonces ya sabemos, los peruanos, a qué atenernos. Es verdad que una sentencia se cumple y finalmente quienes han cumplido su sentencia tienen que salir de la cárcel, pero también es verdad que un Estado no puede ser bobo y un Estado tiene que protegerse a sí mismo y tener los mecanismos para hacerlo, para no repetir las historias que todos los peruanos hemos vivido. Pero vamos a regresar en Emergencia del Rebagliati. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ahí dice entre las partes que señala que hay un riesgo grave e inminente en la salud de sus pacientes. ¿De qué se trata? Es una investigación de su salud. Vamos a tener a su representante y luego de la pausa, no se vaya. Pajarito le decían y también, claro, Orejón. Y también Michel, su segundo nombre, y también Capitán. En aquel viaje donde además de deslizarse en rodaderos, metió 4 goles cuando su promoción jugó contra un colegio de primaria de Huancayo que creía que le iba a ganar este partido. Flores para darle, Flores para darle, ¡golazo! Vamos con lo anunciado. Estamos con Hernán Pena, superintendente adjunto de supervisión de su salud. Ha habido un trabajo en los últimos 10 días, 2 semanas, respecto a lo que está pasando en Emergencia de Rebagliati. ¿Y esto a consecuencia de qué? A consecuencia de la muerte de la madre de Ana Jara, la ex primera ministra, que generó todo un ruido no solamente mediático, sino generó expectativas e impacto en lo que verdaderamente está pasando, no solamente en el Hospital Rebagliati, sino en todo el sistema de salud de la seguridad que tenemos en nuestro país. Señor Pena, gracias por estar aquí con nosotros. Y tenemos aquí las investigaciones que ustedes han hecho en los últimos días. Y la primera conclusión es gravísima. Lo que dicen es que esta circunstancia, la unidad de prestaciones de salud, al Instituto Prestador de Salud, pone en riesgo grave e inminente la salud de las personas por un inadecuado acceso. Se refiere al edificio de emergencia que está a 300 metros y no hay ninguna conexión con el Hospital Rebagliati. Bueno, primero agradecerle la oportunidad de estar aquí para dar a conocer las acciones que hace su salud
tanto aquí en Lima como en todo el país. Y esto del Hospital Rebagliati es un caso emblemático y sabemos que trae la atención de los medios de comunicación. Por eso vamos al punto, porque en realidad hay muchísima gente que necesita el Hospital Rebagliati, son todos los asegurados, pasamos por ahí todos los días y no podemos imaginar que se haya hecho un edificio sin conexión y que siga una situación de esta naturaleza poniendo en peligro a los pacientes. Sí, esto es la suma de varias cuestiones. Una cuestión de infraestructura, de cómo se crea una estructura a una distancia que las normas técnicas del Ministerio de Salud indican que tiene que estar próximo tanto a la hospitalización como a la UCI. Próximo y conectado. Totalmente conectado. También hay problemas que se han detectado y que hemos detectado en esta resolución de medida de seguridad que hemos implementado, que también hay problemas en los procesos de gestión, de cómo se atiende a los pacientes, que no se le da esa adecuada atención en cuanto a la atención inmediata que debe tener una emergencia. Hay una ley de emergencia que está vigente y que se le tiene que dar acceso inmediato a todas las personas y eso es parte de lo que pasó. Pero no solamente no ha ocurrido en el caso de la madre de Ana Jara, no ocurre permanentemente, hay problemas permanentes respecto a eso. Es decir, y en ese sentido, digamos, ¿hay alguna evaluación, solución, sanción? Porque eso es lo que quiere saber la gente, ¿no? Por supuesto, y lo que quiere también saber la gente es la solución inmediata, ¿no? Exacto. Porque en los tiempos administrativos a veces en la administración pública tenemos un tiempo un poco largo, pero lo que necesita la gente es soluciones inmediatas. ¿Qué hago yo hoy, no? ¿Qué hace hoy cuando llega la emergencia y no la atiende, como fue ese caso? Cuando llega la emergencia y tardan 12, 14 o 20 horas en dar una solución inmediata, sacar una prueba diagnóstica. ¿Qué es la diferencia entre la vida y la muerte? Así es. En ese caso, nosotros como Superintendencia Nacional de Salud tenemos la obligación de actuar inmediatamente. Y así lo hicimos en el caso emblemático de la doctora Jara, pero también queremos dar a conocer que estamos ahí para cada uno de esos casos anónimos. Y no solo en Rebagliati, en todo el país. Y ahí podemos actuar y podemos acompañar a las personas que ven esta necesidad. Tenemos canales de comunicación que son inmediatos, el 0800 14 900, para que nos digan, nos llamen y nos denuncien estos casos y actuar en el punto inmediatamente. Pero esta evaluación, esta investigación, las conclusiones a las que ustedes han llegado, ¿por dónde pasa y a dónde va? ¿Y cuál es, digamos, hay un tiempo perentorio para que se pueda solucionar el problema? Lo que ustedes están diciendo es que todos los días están exponiendo pacientes a situaciones graves que pueden terminar en una tragedia. No, quiero hacer una aclaración. Nosotros no solo lo decimos ahora. Nosotros en junio del año pasado fuimos a la emergencia de Rebagliati, tenía días de inaugurado y también vimos esto. Inmediatamente hicimos una supervisión y cuando nosotros ingresamos a la gestión, que no lo hicimos en junio, sino recién en agosto del año 2016, inmediatamente dimos cuenta a la cuarta fiscalía. Ya, pero de ahí ahora no pasó nada. En el mes de octubre del año pasado dimos cuenta a la fiscalía, porque aquí hay cosas que superan el ámbito administrativo y ya tienen que dar a conocer a otros ámbitos. Nosotros lo hicimos. Hicimos seguimientos de esa primera supervisión. Está en la cuarta fiscalía, pero ¿qué le ha contestado, digamos, el presidente ejecutivo de Salud? ¿Qué cosas están haciendo para tratar de manejar esta situación? Bueno, ¿O no le han hecho ningún caso a su salud? Hasta ahora, en las supervisiones que hicimos de seguimiento, algunos de los riesgos que vimos el año pasado se han reducido, pero también la emergencia ha tenido un colapso tal. La falta de dimensionamiento que tiene esa estructura para recibir a los pacientes e inmediatamente referenciarlos a su hospitalización. O sea, emergencia está colapsado. Bueno, lo que nosotros hemos visto en esta última supervisión de la semana pasada es que hay entre 40 y 50 pacientes que están en pasillos, están en silla de ruedas. Pero eso se repite en todo el sistema. Sí, pero esta emergencia es una emergencia que debía superar a la emergencia anterior y debía solucionar estos problemas. Cuando fuimos el año pasado, esta cuestión de la emergencia, de la saturación de la emergencia no estaba. Ahora que fuimos sí estaba. Inmediatamente estamos pidiendo a Salud que ese riesgo se reduzca inmediatamente. Nosotros, en esta medida solamente una acotación. Esa emergencia de la cual esto está hablando, el nuevo edificio, ¿está peor que como estaba antes la emergencia en el mismo edificio de Rebagliati? Por lo que nosotros observamos, no hubo mejoras sustanciales. Está igual. Creemos que lo que se ha hecho no sirvió solucionó para nada los problemas anteriores y es más,
se está poniendo en riesgo la vida de las personas, porque esto de trasladar en vehículos, que no lo puedo llamar ambulancias, porque para hacer una ambulancia tiene que tener característica que estos vehículos no corresponden, porque hemos detectado 7 vehículos en donde se transportaba gente que no cumplen ninguna norma técnica. ¿Por qué no cumple? O sea, son ambulancias, lo que dice acá, propias del tipo 3 para el traslado intrahospitalario. Dice, no cuentan con ninguna herramienta para el caso de un evento, esas ambulancias. Las del tipo 1 es solamente un carro. Tiene 7 ambulancias tipo 1 que tiene una camilla, una silla de ruedas, pero no tiene los medicamentos y los accesorios necesarios que debe tener una ambulancia. Eso es una lista de medicamentos, tiene que tener de balón de oxígeno, distintos elementos que lo marca la norma técnica, pero que al trasladar en un carro que no tiene eso, pone en peligro a la persona que la están trasladando. Y es más, sacarla por fuera del hospital, tomar la vía pública, hacerla ingresar, hace que el tiempo que se demora entre un lugar y otro también ponga en riesgo a las personas. Aquí hay varios... Entonces, el edificio, las ambulancias, ¿qué otra cosa han encontrado ustedes en esta evaluación? Bueno, los tiempos, hemos encontrado que hay personas que están esperando 2 o 3 días que le hagan un diagnóstico, que hagan una prueba diagnóstica. Dicen que hay desabastecimiento de medicinas. ¿Es eso cierto? ¿Lo han podido comprobar? Nosotros hemos visto que para dar de alta a algunas personas en emergencia se tardan varias horas por la cuestión de no tener el medicamento a la mayor brevedad. Hemos también encontrado un medicamento vencido en un coche de paro de Trauma Shock. La verdad que hemos encontrado muchas cosas, pero como usted decía al principio, esto lamentablemente se repite en muchos establecimientos de salud y es la función de la superintendencia estar solucionando o supervisando para la solución inmediata de estas el siguiente paso, para cerrar, porque en realidad ya sabemos que estamos en una situación muy complicada, y entonces, ¿cuál es el siguiente paso de su salud? Bueno, nosotros tenemos una función muy importante, que es garantizar los derechos de la salud de las personas. En ese sentido estamos trabajando en varios frentes, porque como vemos aquí hay cuestiones que pueden ser de corrupción, de informalidad, de falta de gestión oportuna y también de desconocimientos de derechos. Entonces, en todos esos frentes ¿tienen facultad para trabajando. cerrar la emergencia o no? Sí, por supuesto. Si los riesgos no son reducidos, no se reduce el riesgo. Tenemos tiempos perentorios, o sea, es decir, frente a qué estamos expuestos. Es decir, si su salud ve que no se hace absolutamente nada en los próximos... Hasta el día miércoles le hemos dado tiempo para tener un plan de reducción inmediata de los riesgos, y ahí tomaremos la acción que corresponda. Nosotros, el miércoles. El día miércoles es el tiempo perentorio que se le ha dado a Salud para que nos informe cómo van a reducir estos riesgos de forma inmediata, porque no podemos seguir exponiendo a la gente. Pero si no lo hacen, pero sí, en esta misma resolución le estamos diciendo que se inicien los procedimientos administrativos disciplinarios a las personas que causaron esta cuestión. Perfecto. Y nosotros nos reservamos las denuncias penales correspondientes si los riesgos producen que un hecho se produzca contra alguna persona tenga un riesgo de vida, ahí actuaremos con una instancia superior. Lamentablemente tenemos que llegar a veces a estos puntos para dar cuenta de la importancia de hacer una gestión de calidad, una gestión oportuna de la salud. Bueno, así esperamos todos los peruanos en realidad, porque es un sistema que, como usted ha señalado, está en emergencia absoluta, está casi agonizando, y nosotros tenemos que tener respuestas claras. Muy amable por estar con nosotros aquí. Muy gentil, señor Pena. Vamos a regresar aquí en Punto Final con alguien que nos ha devuelto la esperanza. En realidad es todo un equipo, es toda la selección peruana de fútbol, pero vamos a conocer a quien nos hizo saltar y gritar de alegría en el último partido frente a Ecuador. Vamos a hablar y vamos a escuchar a Oreja Flores. Ya regresamos, luego de la pausa. Con un rosario al cuello que le regaló su madre, y al ir acabando ya su viaje de promoción a Huancayo, este niño de 11 años le cuenta a la cámara de su profesora lo que acaba de vivir. El sitio que me gustó más fue la catarata Bayós, y la comida que preferida es la doncella. Ayer.
Bueno, nadie duda que las esperanzas para Rusia 2018 han renacido y hay artífices. Evidentemente es toda una selección, es todo un equipo y es el trabajo del director técnico, pero ha destacado una figura, se trata de Edison Flores. Fabricio Escajadillo va a hacer que conozcamos mucho mejor a este muchacho, a este joven que empezó de abajo, ¿no? Con sencillez, con humildad y trabajó perseverantemente hasta llegar a hacernos gritar ese gol frente a Ecuador. Así que veamos la nota. Ya. El sitio que me gustó más fue la catarata Bayós y la comida que preferida es la doncella. Comí ayer. ¿Lo que no te gusta? Lo que no me gustó fue el carnero al palo y el sitio que volvería a ir es la Laguna y Paca. Con un rosario al cuello que le regaló su madre y al ir acabando ya su viaje de promoción a Huancayo, este niño de 11 años le cuenta a la cámara de su profesora lo que acaba de vivir. Forma parte de la promoción de un colegio nacional de Coyique llamado Perú-Holanda que se ha ido a fines del 2005 a conocer lagunas andinas metiendo chacota, a embutirse platillos huancas saludando a la cámara, a caminar entre selvas altas siempre sonriente y a quedarse privado en el bus que lo traslada. Un pequeño sencillo con su buzo descuajeringado, a quienes el resto de sus amigos lo reconocen como el que mejor pisa pelota en el salón. Pero nadie imagina que este pronto será el 20 de nuestra selección. Sigue Carrillo, que bien la hizo. Carrillo, el centro. Sin pasar era buena Ramón. Flores para darle. ¡Golazo! ¡Gol! Óyeme, gallito de pelea. Óyeme, gallito de pelea. Óyeme, gallito de pelea. Flores para ti. Flores para Edison. Mira la cámara. Mira a la pajarita. Pajarito le decían, y también, claro, Orejón, y también Michel, su segundo nombre, y también capitán. En aquel viaje en donde, además de deslizarse en rodaderos y de molestar a sus amigas sobre juegos giratorios, metió 4 goles cuando su promoción jugó contra un colegio de primaria de Huancayo que creía que le iba a ganar este partido. Uno que en ese partido mostró ya lo que hoy en las eliminatorias al Mundial de Rusia le veríamos. Ya usted sabe a quién le gritan así las chicas de su salón allá en el 2005, en ese año cuando ocurrió este partido, en el mismo momento en que Perú ya había sido descalificado de las clasificatorias para Alemania 2006 con varias fechas de anticipación. En ese mismo año, este chato la rompió en un partidito en Huancayo con sus zapatillas Super Reno. Ese quien ahí ya sabía gambetear, meter la pata y maniobrar así hacia el arco contrario, en un segundo, mirando a los lados antes de clavársela al arquero. Edison Michel Flores Peralta, el nombre de uno de los abanderados de la casi clasificación de Perú hoy al Mundial. Es el mismo nombre de aquel muchachito nacido un día en Coyique. Bueno también para las matemáticas, que se disfrazaba del chavo en las actuaciones escolares, que bailaba guayla sin roche alguno, pero que se chupaba cuando le ponían toda la cámara al frente. Delantero en equipos de su barrio, pero mediocampista siempre en la selección de su colegio. Aquel ya conocido como Orejas, pero que en el anuario de su promoción prefería apodarse Edison el Papi.
Ese muchachito de actitud tímida, quien con un pantalón y una camisa una talla más grandes, el día de su baile de promoción, fue presentado no con su primer nombre, sino con el segundo, con el que su director lo conocía. Michelle nació el 14 de mayo de 1994. Actualmente tiene 11 años. Su hobby es jugar fútbol, estudiar. Su aspiración es ser futbolista y doctor. Venga, para el doctor. Aquel día, Edison se comió su pollo a la brasa, bailó con doña Alicia Peralta, su mamá, un vals sentido y cantó, bien orgulloso, su himno nacional. Eso ocurrió en 2005 y ahora, este año en 2017, Edison nos ha mandado un video para que todos los pequeños que ahora quieren ser como él lo oigan y sigan su ejemplo. El jugador peruano para ser bueno, yo creo que ya es bueno en sí. Tiene cualidades, solo que le falta a algunos tomar más conciencia de que poco a poco se va dejando de ser hobby y ya se convierte en ser parte de tu vida. Parte de tu vida diaria. Tienes que trabajar, tienes que ser responsable en todas las cosas que haces. Futbolísticamente, personalmente. 23 años, ahora casado, radicado en Dinamarca, hincha de la U siempre y fanático de la blanquirroja, con la que ya ha metido 5 goles en estas eliminatorias. Pero Edison nos ha pedido un favor a nosotros y al resto de prensa, que está sacando ya titulares muy triunfalistas. No nos limpiemos la boca antes de comer. No caigamos en creer que ya hemos ganado todo. No estamos clasificados todavía. Paciencia, nos dice, y toda la fuerza para remar, juntos, todos, para llegar a la ansiada meta. Buenos Aires, allá vamos. Recupera Perú, Flores con el balón. A ver qué decide, sigue la orejita, se anima, vale, pegó el arco. De la blanquirroja mía, de la blanquirroja nuestra, el Oreja Flores apareció otra vez, se aguantó, espero que alguien pasara, ahí se acomodó Orejas para meterle con todo el corazón de los 30 millones, estamos en camino, otra vez sí, para pelearlo hasta el final, nos metemos nuevamente. Es verdad, en realidad todavía no hemos ganado nada, pero lo cierto es que nos han retornado la convicción y la esperanza de que algo grande se puede hacer. Ya regresamos, luego de la pausa. Bueno amigos, le ponemos punto final al programa. Hasta el próximo domingo. Chao, chao. Un minucioso trabajo policial
permitió la ubicación de una base de operaciones para actividades ilícitas en una zona residencial de Jesús María, que pertenecía al ranqueado Gordo Moon. ¿Y la droga? Hierba. ¿Qué hierba? Hierba. No sé, yo no sé qué hierba, marihuana. Aparece y me muestra el arma, donde con insultos me dice que no grite, que no diga nada y que no mueva nada. ¡Alerta! Una nueva y temida banda de asaltantes viene operando en distintas zonas comerciales de nuestra ciudad. Pero ya tenemos en la mira a los 4 de la Tupac. Estamos presenciando prácticamente un asalto por día. Otro cultivo ilegal de marihuana fue erradicado en una alejada zona de la capital. Y hoy, en Alto al Crimen, te traemos todos los detalles de esta nueva Operación Cannabis. Dado positivo para cannabis. El delincuente, al ver la presencia policial, lo único que hace es girar y empezar a dispararnos directos a nosotros. 2 valerosos agentes policiales frustraron hace unos días un asalto a mano armada. Nuestras cámaras estuvieron con ellos para conocer los detalles de su heroico accionar. Esta semana te traemos nuevas e impactantes imágenes exclusivas registradas en la región La Libertad para nuestra secuencia En la Mira. Así comienza. Alto al Crimen. Alto al Crimen llega gracias a Algo Grande Está Pasando. Es la nueva red 4G LTE de Claro. Buenas noches. Ya todos sabemos que uno de los hechos delictivos que hizo noticia en los últimos días fue el asalto ocurrido en Girón de la Unión, donde una trabajadora de limpieza